lugar, sean todos bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de control de la calidad de software. En el día de hoy vamos a estar dando inicio a lo que es el estudio de nuestra cuarta y última unidad de trabajo, la cual se denomina automatización del control de calidad de software e instrumentos de control para el análisis y documentación del proceso de control de la calidad. Un título bastante largo, aunque realmente se trata de una unidad bastante corta. Dentro de esta cuarta unidad, nuestro primer tema se denomina instrumentos de control y elementos auxiliares de control de la calidad. Bueno, en base a ello, vamos a comenzar nosotros nuestra clase hablando un poco acerca de la calidad en los sistemas de información. En primer lugar, debemos tener en consideración que la calidad de un sistema informático puede descomponerse en diferentes factores, los cuales contribuyen a obtener dicha calidad, siendo necesario entonces diferenciar entre por lo menos tres tipos básicos de calidad. Tenemos en primer lugar lo que sería la calidad del sistema, es decir, la apreciación global que se puede tener sobre el grado en que los componentes técnicos del sistema proporcionan la calidad de la información y de servicio requerido por los usuarios. Podríamos denominar a esto la calidad total de nuestro sistema, la calidad eh, general. Vamos a usar la misma palabra que teníamos ya al principio. Fíjense que es la conjugación de las otras dos, es decir, la combinación de la calidad de la información con la calidad del servicio. Cuando hablamos de la calidad de la información proporcionada a los usuarios, estaríamos hablando de esas respuestas, de esos contenidos, de esa información que le presentamos al usuario a través de nuestro sistema. Vean que en este factor no se incluyen ni los manuales de usuario ni las pantallas de ayuda, sino es esa información que está plasmada en el momento en el que se utiliza el sistema y también aquella que se refleja como salida del mismo. En tercer lugar, estaría la calidad del servicio, es decir, la calidad proporcionada por el Departamento de Sistemas de Información y el personal de soporte respecto a lo que es la ejecución del sistema. Entonces, fíjense, como veníamos diciendo, la calidad del sistema es la unión de la calidad de la información con la calidad del servicio. La calidad de la información se refiere a los contenidos que nuestro sistema es capaz de presentar. Estos contenidos los vemos a final de cuenta en la forma de interfaces y de las salidas o reportes que se generan. Entonces sería interfaces y reportes. Fíjense entonces que aquí no se está incluyendo, generalmente eso es algo que pregunto y se equivocan, aquí no se está incluyendo ni los manuales de usuario ni tampoco los elementos de ayuda del sistema. Luego, por otra parte, tendríamos lo que es la calidad del servicio.
Aquí estamos hablando de ese soporte técnico que se le brinda al usuario, tanto en la forma de personas del departamento de tecnología de la información, personal o directo, como de los diferentes documentos y elementos de ayuda con los que puede contar el sistema. Quiere decir que aquí sí incluiríamos los manuales de usuario y la ayuda interactiva que puede tener el sistema. Se refiere entonces a todos aquellos elementos que van a facilitar, van a mejorar la utilización del sistema. Por otra parte, cada uno de estos factores posee un conjunto de dimensiones. Por ejemplo, cuando hablamos de la calidad del sistema, se consideran componentes tales como la funcionalidad, la integración, la usabilidad, la fiabilidad y la seguridad. Por otra parte, algunos autores proponen también una visión holística, una visión total de lo que es la calidad de los sistemas de información, en la que se consideran diferentes dimensiones que no son las nombradas hasta el momento. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a un autor denominado Stalinau y Kumar, ese par de estudiosos, ellos presentan la calidad de la siguiente manera. Ellos dicen que la calidad de una empresa o de una organización depende tanto de la calidad de los procesos de negocios soportados por el sistema de información como de la propia calidad del sistema de información. Es decir, que el sistema de información, su nivel de calidad, tiene una gran influencia dentro de lo que es la calidad general del sistema. Esto es sumamente evidente porque, como sabemos, en la actualidad y muy especialmente por los altos volúmenes de información que se manejan, los sistemas de información se han convertido en un componente prácticamente indispensable dentro de los diversos procesos de negocio, al punto que muchas veces dependemos de este tipo de herramientas tecnológicas para poder lograr los objetivos y metas planteados. Fíjense allí que si nosotros muchas veces no tenemos ese tipo de herramientas, nos va a resultar imposible realizar ciertas operaciones, mientras que otras se van a dificultar en gran manera. Por lo tanto, debemos ser bastante cuidadosos con los diferentes elementos que conforman la calidad del sistema de información. A este respecto, en términos sencillos, podemos nosotros distinguir 6 elementos fundamentales, que serían la calidad de la infraestructura que soporta ese sistema, la calidad de la gestión de los diversos procesos, la calidad del servicio prestado a través del sistema, la calidad del personal que usa ese sistema. Recordemos en este punto que ese es uno de los factores más débiles siempre que estudiamos la calidad, porque nosotros podemos tener los mejores procesos, las mejores herramientas, estrategias y metodologías, pero si nuestro personal encargado de la ejecución de los procesos no está motivado, no está adecuadamente capacitado, de nada nos va a valer todos estos elementos de excelencia.
porque los procesos van a terminar no siendo ejecutados correctamente. Tenemos entonces la calidad de la información representada en las diversas salidas que genera el sistema y la calidad del software en sí como herramienta destinado a la resolución de dicho problema. Bueno, aquí tenemos una pequeña lectura para el señor Capuñay si tiene audio. Buenas noches. Buenas noches. Calidad de software. Modelos clásicos. Históricamente se han desarrollado diversos modelos para evaluar la calidad de los productos del software, los cuales pretenden seguir las directrices de calidad de otros tipos de productos. Descomponer la calidad es una categoría de características más sencillas que facilita su estudio. Uno de los modelos clásicos más utilizados desde su creación, incluso con vigencia en nuestros días, es el desarrollo por MSCAL de 1977, en el que la calidad de un producto software se descompone en 11 características o factores de calidad agrupados en 3 categorías: operación de producto, revisión de producto y transición de producto. Muy bien. Entonces aquí, primeramente, muchas gracias, podemos ver que en este modelo clásico ha tenido vigencia por largo tiempo. Estamos hablando ya de más de 50 años, donde él se basa en el criterio común que utilizan todo tipo de procesos y empresas de descomponer la calidad en diversas categorías, en diversas características más sencillas que faciliten su estudio. Vean que aquí se habla de que existen 11 elementos diferentes, 11 características y que ellas están agrupadas dentro de 3 categorías, tal como podemos verlo en este gráfico. Fíjense que aquí tenemos nuestras 3 categorías que serían operación del producto, revisión del producto y transición del producto. Y dentro de ellas tenemos nuestras 11 características. Operación del producto cuenta con 5 características: facilidad de uso, seguridad e integridad, eficiencia, corrección y exactitud y fiabilidad. Asimismo, la revisión del producto cuenta con 3 características: facilidad de mantenimiento, facilidad de prueba y flexibilidad. Y la transición del producto cuenta con 3 características: la capacidad de reutilización, la transportabilidad o portabilidad y la interoperabilidad. Esta sería según el modelo de McCall. Por otra parte, si nos fijamos desde el punto de vista del desarrollador, estas características muchas veces coinciden en ciertos elementos de trabajo. Por ejemplo, la facilidad de uso trabaja con lo que es el volumen y tasa de datos de entrada y salida. Dos, no, perdón, con los datos comunes, estoy leyendo la línea que no es, con los datos comunes, lo cual coincide con la interoperabilidad. Asimismo, podemos decir entonces que la autodescriptividad está coincidiendo con la facilidad de mantenimiento, con la facilidad de prueba, con la flexibilidad, con la capacidad de reutilización, con la portabilidad y con la interoperabilidad. Eso es lo que significa todo este conjunto de líneas. Vean que aquí lo que decimos es la característica, en este caso facilidad de uso, opera media o trabaja desde el punto de vista del desarrollador con estas 5 propiedades o atributos.
que serían operabilidad, familiarización, comunicatividad, volumen y tasa de entradas y salidas y datos comunes. Esto es lo que significa este cuadro. Si tienen alguna duda al respecto, si tienen cualquier pregunta, pueden aprovechar en este momento. Bueno, no hay preguntas, continuamos entonces. Vean que a final de los años 80 fueron propuestos dos modelos alternativos al de McCall. Estos están basados igualmente en la identificación de factores. Sería el modelo de Evans y Marcillac en el año 87 y el de Deutsch y William en el año 88. En la tabla que tienen en pantalla pueden apreciar una comparación entre estos tres modelos, donde se muestran los factores observados o incluidos por cada uno de los autores. Fíjense que estos modelos fueron ampliando las características analizadas. Vean que en el caso de McCall, él tenía 11 características. Luego, Evans y Marcillac, ellos añadieron dos características que sustituían a otras dos. Es decir, ellos no incluyeron la testeabilidad ni la interoperabilidad, pero en su lugar los denominaron verificabilidad, que sería lo mismo, testear que probar, pero digamos que probablemente tenían otro enfoque, y la expandibilidad, que sería la posibilidad de agrandarse, de ampliarse hacia otros sistemas, que sería también algo bastante relacionado con lo que es la interoperabilidad. Vean que prácticamente lo que hicieron fue cambiar el nombre de los factores, cambiar un poco el punto de vista de esos factores. Ya cuando llegamos a Deutsch y William, ellos mantuvieron casi todos los factores, excepto el de la testeabilidad, el cual volvieron a llamar verificabilidad porque consideraban que era un elemento interno más adecuado que el que estaban planteando, y añadieron tres criterios o factores adicionales, que serían la seguridad de uso, que no estaba por aquí anteriormente, la manejabilidad, es decir, la operabilidad, y la capacidad de supervivencia. Entonces fíjense que a medida que pasó el tiempo se han ido ampliando los criterios para lo que es la calidad de los productos de software. Fíjense que inclusive si nos vamos a lo que es la perspectiva de la calidad de la norma ISO 9126, aquí tendríamos en pantalla esta filosofía de los modelos clásicos de un producto de software. Se va a descomponer mediante esta norma en elementos jerárquicos que se van a presentar con una serie de características y subcaracterísticas, las cuales pueden usarse como una lista de comprobación de los aspectos relacionados con la calidad. Fíjense que siempre comenzamos con lo que serían las necesidades de calidad del usuario, porque recuerden que ya lo hemos dicho repetidas veces, que la calidad va a depender precisamente del criterio que tenga el usuario. Muchas veces vale poco lo que nosotros planifiquemos a final de cuentas o lo que nosotros logremos hacer si el usuario no está conforme
con lo que se le está planteando. Estas necesidades del usuario van a contribuir a especificar los requisitos de la calidad externa. Esta calidad externa, estos requisitos, nos van a permitir luego especificar la calidad interna. ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no comenzamos de interno hacia externo? Porque debemos considerar que en este caso la idea es satisfacer a ese usuario. Entonces debemos comenzar adecuando los elementos que él va a poder apreciar. Y luego, posteriormente, podemos hacer el desarrollo de las características internas de una manera transparente, sin que este usuario se sienta afectado por lo mismo. Luego, si vemos aquí en la parte del medio, fíjense que cuando hablamos de la calidad interna, estamos hablando de una verificación. Cuando hablamos de la calidad externa, estamos hablando de un proceso de validación. Y cuando hablamos de las necesidades del usuario, estamos hablando de elementos de uso y retroalimentación. Esto implica que la persona, el cliente, el operador, el usuario, como ustedes quieran llamarlo, él va a estar utilizando ese sistema y emitiendo constantemente su opinión, su apreciación al respecto, surgiendo entonces después de estos componentes de calidad interna y externa, un término que sería la calidad en uso. Vamos a ver entonces, antes de continuar, lo que sería una pequeña explicación acerca de estos tres aspectos relacionados con la calidad de un producto de software. En cuanto a lo que es la calidad de los productos de software, así como en las métricas asociadas a las diferentes etapas del ciclo de vida del software, se suelen distinguir tres aspectos diferentes. En primer lugar, tendríamos la calidad interna, la cual es medible a partir de las características intrínsecas del sistema, como por ejemplo el código fuente. En segundo lugar, ante este tipo de características internas son más objetivas. En segundo lugar, tendríamos la calidad externa. Esta es medible a través de lo que es el comportamiento del producto, es decir, generalmente durante su uso y la prueba o evaluación del mismo. Fíjense que aquí estamos hablando de dos puntos de vista diferentes. La calidad interna la podemos relacionar con el punto de vista del desarrollador. Tal como habíamos visto anteriormente en el curso de comprobación de software. Estas serían pruebas que apuntan más hacia ser de tipo caja blanca, mientras que la calidad externa es más desde el punto de vista del usuario. Vamos por aquí, caja blanca. Son pruebas generalmente de tipo caja negra. Aquí estas estarían enfocadas hacia el usuario. Fíjense entonces que el tercer término que nos queda es el de calidad en uso. Esta se refiere a aquella calidad medible durante la utilización efectiva por parte del usuario en el contexto determinado. ¿Qué pasa aquí? Las dos primeras generalmente tienen que ver con ese proceso de construcción que nosotros hacemos del sistema.
es decir, antes de llevarlo a producción, mientras que la tercera ya es durante la etapa o posteriormente a la etapa de despliegue, cuando ya el sistema se encuentra instalado en su entorno de trabajo, en el lugar donde se supone que ella iba a funcionar, ella iba a brindarle ventajas al negocio, para ver si en ese entorno real podemos nosotros alcanzar esa calidad que nosotros esperamos. Fíjense que las dos primeras calidades, por ser antes de estar en el área de producción, podríamos imaginarlas en un entorno de laboratorio, durante donde algunas de las características externas han sido controladas y por lo tanto no van a afectar a nuestros resultados. Es decir, estaríamos hablando de un entorno ideal de pruebas, de un entorno de laboratorio. Mientras que la calidad en uso se refiere al, voy a poner aquí, laboratorio y laboratorio. Mientras que la calidad en uso se refiere al entorno real, a cuando ese sistema ya está trabajando para el cliente. Aquí sería la primera parte. Vamos a, déjame borrar aquí. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Lo pasé hace rato, pero vamos a volverlo a pasar, no hay problema. Ustedes no tienen un grupo de WhatsApp, no comparten esa información. De todas maneras, él está en la plataforma. Pero deberían organizarse para ello, pues yo sé que ustedes carecen, creo que de delegado, pero deberían ponerse de acuerdo. De todas maneras, yo subí esa misma diapositiva a la plataforma antes de dar la clase. Anoche, profesor, sí, sí, efectivamente, está en la plataforma. Ujú. Bueno, continuamos entonces, ya que no hay preguntas. Vamos entonces a hablar en este punto de un segundo elemento, que sería el modelo de calidad para la calidad interna y externa. Vean que cuando hablamos de este modelo, estamos hablando de una forma de expandir esos 5 elementos fundamentales de la calidad para abarcar en lo posible sus diferentes componentes. El modelo de calidad interna y externa va a categorizar los atributos de la calidad, 6, perdón, del software en 6 características específicas, que serían la funcionabilidad, la fiabilidad, la usabilidad, la mantenibilidad y la portabilidad. Deben estar pendientes, pues generalmente cuando coloco digamos que esa pregunta en el examen, les coloco, por ejemplo, de las siguientes características, de las siguientes subcaracterísticas o elementos, cuál no pertenece a la usabilidad y le coloco 4 correctas y una que no es. O le digo lo contrario, cuál de las siguientes características pertenece a la mantenibilidad y entonces les coloco 4 que no son y una sola correcta. Entonces deben estar pendientes con este conjunto de elementos. De todas maneras, los vamos a ver en este momento con cierto detalle. Fíjense lo siguiente. Cuando estamos hablando de este modelo interno-externo, ya lo dijimos que son 6 categorías. 1, 2, 3, 4,
5 y 6, que las hemos nombrado de manera repetida. Pero fíjense la diferencia entre ellas dependiendo del criterio de externo o interno. Por ejemplo, cuando vemos la funcionalidad desde el punto de vista externo, estamos hablando de exactitud, de interoperabilidad, de seguridad y de conformidad. Cuando lo vemos desde el punto de vista interno, estamos hablando de que el sistema debe ser estructurado y especificado. Cuando hablamos de la fiabilidad desde el punto de vista externo, hablamos de madurez, tolerancia a fallos y recuperabilidad. Cuando hablamos desde el punto de vista interno, hablamos de correcto, que debe ser correcto el requerimiento, ¿cómo es? El elemento. Fíjense que las que están del lado derecho, las de tipo interno, se refieren mayormente a características que nosotros vemos en los requerimientos, mientras que las que están en el lado del medio, las externas, se refieren a características que nosotros apreciamos en el software en sí. He allí la mayor diferencia entre esos dos elementos. A final de cuentas, ambas están referidas a las mismas 6 características, pero desde dos puntos de vista diferentes. Bueno, vamos entonces a comenzar a hablar de cada una de estas categorías y de sus correspondientes elementos en detalle. En primer lugar, tendríamos la funcionalidad. En este caso, estamos hablando de la capacidad que tiene el producto de software para realizar operaciones que le permitan satisfacer las necesidades, tanto aquellas declaradas o explícitas como aquellas implícitas, que surjan cuando se usa bajo condiciones adecuadas. Fíjense que aquí decimos que el funcionamiento del software está limitado por las condiciones de su entorno o infraestructura, y esto no lo debemos olvidar en ningún momento, porque recuerden, por ejemplo, si es un software tipo web y nosotros necesitamos trabajar con él, si la infraestructura de comunicación o la eléctrica falla, el sistema no va a ser funcional, no va a poder trabajar. En segundo lugar, aquí esta característica la vamos a subdividir en 5 elementos. En primer lugar, tendríamos la adecuación, que es la capacidad del producto de software para proporcionar un conjunto apropiado de funciones para las tareas y objetivos de usuario especificados. Cuando estamos hablando de adecuación, lo que estamos haciendo referencia es que las funciones que tiene ese software sean de utilidad para el negocio que estamos trabajando. ¿Qué significa esto? En un software de tienda no vamos a tener un componente dedicado a la gestión de calificaciones de estudiantes. O en un software de una clínica no vamos a tener un componente dedicado a lo que es, ¿cuál podríamos ser? Venta de productos de limpieza, cuando la clínica no se dedica a ese tipo de actividad. Por otra parte, cuando hablamos de exactitud, estamos refiriéndonos a la capacidad que debe tener el producto de software para proporcionar los resultados o efectos correctos y esperados con un grado suficiente de precisión.
Vean que si nosotros, por ejemplo, para un software de cálculo, ingresamos ciertos valores, vamos a suponer por una tontería 3 más 2, se supone que el resultado debería ser 5 y debe estar dentro de ese rango. Inclusive cuando haya los casos de que se realicen aproximaciones, dichas aproximaciones también deben ser lo más exactas posibles. El nivel de precisión nunca debería estar por debajo del nivel aceptable. Cuando hablamos de interoperabilidad, estamos hablando de la capacidad de ese producto de software para interactuar con uno o más sistemas externos especificados. Por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación X, pudiera ser necesario que la misma se comunicara, por decir algo, con la base de datos del banco o de lo que es la parte de impuestos del SUNAT para obtener ciertos datos, cierta información que necesita. Igualmente pudiera comunicarse con el RENIEC de identificación, etcétera. Esa capacidad de interconectarse con otros sistemas es a lo que llamamos interoperabilidad. Es una forma de compatibilidad con componentes externos al sistema. Luego tenemos la seguridad de acceso. Aquí nos estamos refiriendo simple y sencillamente a la capacidad del producto de software para proteger la información y los datos, de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. Al mismo tiempo, no debe de negar el acceso a las personas y sistemas autorizados, es decir, a la vez que va a bloquear a los intrusos, vamos a llamarlo de alguna manera, debe también estar disponible los contenidos para el usuario. Eso estaríamos hablando de disponibilidad de no repudio. Luego de allí tenemos el cumplimiento funcional. Allí estamos haciendo referencia a la capacidad del producto de software para adherirse a las normas, convenciones, regulaciones o estándares relacionados con lo que es su funcionamiento. Entonces vean que aquí estamos hablando de lo que sería el cumplimiento regulatorio, el cumplimiento de leyes, de normas ya existentes. ¿Alguna pregunta de estos 5 o 6 elementos? Profesor, ¿qué tipo de necesidades satisfacen este tipo de funcionalidad? No, lo que tenga el usuario, si por ejemplo el usuario necesita generar un informe de tal o cual forma, va a tener el sistema que de alguna manera proveerle esa solución. Eso va a depender de cada caso en particular. Esa necesidad es lo que llamamos nosotros normalmente requerimiento. Ah, ya, profesor, ya, gracias. Muy bien, vamos aquí un pedacito más antes de que se haga la hora del descanso. El siguiente elemento sería la fiabilidad. En este caso, estamos hablando de la capacidad del producto de software para mantener un nivel especificado de prestaciones cuando se usa bajo condiciones adecuadas, es decir, de mantenerse funcionando mientras que la infraestructura que lo soporte sea la correcta. Esta característica se subdivide en cuatro componentes. En primer lugar, tendríamos la madurez. Aquí estamos haciendo referencia
a la capacidad de ese producto de software, de esa aplicación, de ese programa, para evitar fallar como resultado de problemas en el mismo software. Estamos hablando de esos manejadores de errores que debe tener, de ese conjunto de elementos que se habilitan para evitar que el sistema se colapse ante algún problema o error que se presente de tipo interno. Fíjense que si nosotros hacemos una aplicación y resulta ser que presenta alguna falla y no hemos añadido el manejador de errores correspondiente, lo más probable es que esa aplicación va a colapsar, generando la pérdida de datos, de tiempo y de otros recursos útiles y costosos. En segundo lugar, tendríamos la tolerancia a fallos. Aquí estamos refiriéndonos a la capacidad que tiene el software para mantener un nivel especificado de prestaciones en caso de fallos de software o de infringir sus interfaces particulares. ¿Qué significa esto? La capacidad que tiene ese sistema para continuar trabajando normalmente después de que se recupera de una falla. Se recuerdan que ya en el curso anterior de comprobación de software, nosotros hablábamos básicamente de dos tipos de tolerancia. Hablábamos de la tolerancia total, que es cuando el sistema después de la falla continúa trabajando normalmente sin variaciones en lo que es su funcionalidad ni rendimiento. Y hablábamos de una caída suave, que es cuando el sistema vuelve a funcionar, pero teniendo problemas aún, teniendo reducción de lo que es su rendimiento o falla en alguna de sus funcionalidades que queda inactiva. Tenemos también aquí la capacidad de recuperación. Estamos haciendo en este caso referencia a que el producto de software pueda restablecer su nivel de prestaciones especificados y recuperar los datos directamente afectados en caso de una falla. Este sería complementario con lo que es la tolerancia. Tenemos entonces también el cumplimiento de la fiabilidad. En este caso, estamos hablando de la capacidad del producto de software para adherirse a las normas, convenciones, regulaciones o estándar relacionados con lo que es la fiabilidad. Fíjense que este autor en el que nos estamos basando, normalmente a cada una de estas categorías les termina añadiendo ese cumplimiento, porque considera importante que los sistemas se adecúen a los estándares internacionales existentes. Entonces, por eso es que al final siempre les agrega cumplimiento de la fiabilidad, cumplimiento de la funcionalidad, etcétera. Vamos entonces con usabilidad. Cuando hablamos de usabilidad, estamos haciendo referencia a la capacidad de ese producto de software para ser entendido, aprendido, usado, ser atractivo para el usuario y siempre y cuando sea utilizado bajo las condiciones adecuadas, las que se establecieron para su funcionamiento. Esa es otra característica importante de este autor, que él siempre toma en cuenta esos dos elementos. Al principio hay que asegurarnos que las características o que las condiciones
donde va a trabajar el sistema sean las adecuadas. Y al final hay que verificar que se cumpla con las normas, con los estándares establecidos para esa categoría a nivel internacional. Entonces, esto es una preguntita que está buena para colocarlo en el examen. Entonces, repito, cualquiera de estas categorías de las que estamos hablando en este momento, vean que se caracterizan por tener los mismos dos elementos comunes. Siempre deben ser evaluadas, deben ser analizadas en condiciones adecuadas para el funcionamiento del sistema. Si mi sistema necesita, por ejemplo, 2 GB de memoria RAM, yo no debería hacer este tipo de evaluaciones, por decirlo de alguna manera, en un sistema que tenga 0.5 de RAM. Si mi sistema necesita conexión a Internet, yo debo garantizar que esa conexión exista antes de revisar el resto de las categorías, de las características. Y al final, cuando ya he visto que todo funciona correctamente, debo verificar también que se esté cumpliendo con las normas o estándares especificados. Bueno, cuando hablamos de la capacidad de ser entendido, estamos hablando de que el producto de software debe permitir al usuario comprender eh, comprender lo que es su funcionamiento de manera sencilla, de manera fácil, ya que si el software, ya que nosotros debemos saber, inclusive en primer momento, como usuarios, si esa aplicación es adecuada o no para nuestros propósitos y de qué manera vamos a poder usarlo en el cumplimiento de las tareas que necesitamos realizar, así como también cuáles son las condiciones de uso particulares que debe tener dicho sistema. En segundo lugar, tendríamos la capacidad para ser aprendido. Los productos de software deben permitir al usuario aprender de manera fácil, de manera sencilla su utilización, sus características de manejo. De nada nos vale un sistema que tenga muchísimas características, muchísimas funciones, pero que resulte extremadamente difícil de utilizar, de aprender y de operar. Vean que este era uno de las limitaciones que existían al principio de la computación, donde hasta que no surgió la computación gráfica no se popularizó el uso de este tipo de herramientas, de equipos, debido a esa poca usabilidad que presentaba. Tenemos la capacidad para ser operado entonces, que sería el permitir al usuario manejarlo y controlarlo sin gran dificultad. Tenemos la capacidad de atracción, que sería que ese producto de software debe ser agradable al usuario, debe motivarlo a seguir utilizándolo. Esto está relacionado con las interfaces, con la apariencia, con la disposición de los elementos, los colores, etcétera. Tenemos finalmente en esta categoría el cumplimiento de la usabilidad, que como ya hemos dicho, simplemente es que debe adherirse a las normas, convenciones, guías de estilo, regulaciones relacionadas con dicho elemento. Bueno, muchachos, vamos a darle tiempo a un pequeño descanso para que puedan refrescar las mentes, tómense su cafecito, su agua y continuamos en unos 5 minutos.